Bueno, hola, me presento, mi nombre es Melanie. Vamos a hablar sobre teoría del color en esta clase. La próxima clase vamos a hablar de postproducción de color. La teoría del color en su mayoría la vamos a ver enfocada a lo que es la pintura. Es importante saber quizás ciertas cuestiones de lo que es la teoría del color en la pintura, básicamente porque las primeras teorías que se formularon al respecto eh, partieron de esa base de la pintura. Vamos a ver algo de Newton, que es más de la física, pero saber ciertas cuestiones que se repiten y que podemos tomar como máximas y que nos van a servir para organizarnos y para poder después hacer una postproducción de color y una planificación del color en el caso de la preproducción de nuestras películas y nuestros cortos y todos los productos audiovisuales que hagamos, teniendo estas cuestiones en cuenta, tales como las armonías, los contrastes, la psicología del color, y vamos a hablar de sistemas de orden de color como una manera que tenemos como de organizarnos para poder trabajar con un lenguaje de color en común. Eh, y bueno, cuando planificamos nuestros rodajes, en nuestra preproducción podemos tener reuniones con el director de arte y llegar a ciertos acuerdos de con qué gama de colores trabajar a través de estos sistemas de orden de color, ¿no? Para no generalizar y decir, bueno, yo voy a trabajar con rojos, verdes y azules y bueno, hay 1 millón de rojos, 1 millón de verdes, 1 millón de azules. Tenemos que tener como una manera de organizarnos mejor y de hablar con un lenguaje más técnico. Bueno, comenzamos. Sistemas de orden de color. Los sistemas de orden de color es, como les decía, un idioma del color para referirnos y nomenclar a los colores de una forma inequívoca. Cada color tiene un código, un valor único, que ahora vamos a ver que hay diferentes maneras de llamarlos, digamos, dependiendo del sistema del que estemos hablando. Y esto nos va a permitir manipular los colores con precisión. Es decir, si yo estoy buscando en una publicidad generar un rojo en particular, tengo nomenclado el rojo exacto que quiero, con el que quiero trabajar. Digamos, bueno, en el caso de la pintura, si quiero pintar determinada manzana de un rojo en particular, bueno, tengo nomenclado exactamente el color con el que voy a trabajar. A este código de colores lo llamamos espacio de color. El color en estos sistemas de orden está representado por coordenadas y los espacios de colores pueden ser tridimensionales o bidimensionales. Y cada punto barra color, digamos, cada color en específico que estemos buscando, que estemos queriendo seleccionar, puede representarse por sus coordenadas. Tenemos los lineales. En este caso, en la parte de abajo tenemos la síntesis aditiva, la síntesis subtractiva y el azul, amarillo y rojo, que digamos es la síntesis de la pintura, ¿no? Con la que vamos a trabajar en la pintura. Y en la parte de arriba tenemos los sistemas de orden de color bidimensionales, el RGB, el cian, magenta y amarillo, y el rojo, o sea, es lo mismo, pero digamos con todas sus variantes, ¿no? Con todas sus mezclas. Y el rojo, amarillo y azul, que como les decía, es de la pintura. Lo que nos va a permitir ubicarlos en estos sistemas de color también es ver qué colores combinan con qué colores son los complementarios de qué otros colores. Es una manera de organizar también estas cuestiones, ya lo vamos a ver más adelante, pero como de organizar la lógica de relaciones entre colores, ¿no? Como este color se relaciona con tal otro color por su ubicación en este sistema de orden de color, en este espacio de color. Bueno, vamos con un poco de historia. Vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista botánico, etcétera, etcétera. Es como un sistema de orden de color quizás primitivo, en donde utilizaba una escala de colores básicos, siendo el blanco, amarillo, verde, azul, rojo y negro. Y para Da Vinci el blanco era el color principal porque permitía recibir a todos los colores. Y de la mezcla de estos 6 colores derivaban todo el resto de matices, según Da Vinci.
Vamos a hablar un poco de Newton. Newton fue físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático. Obviamente él va a hablar de los problemas o de las cuestiones de color relacionadas a la óptica, a la física y la naturaleza de la luz. Acá es cuando hablamos de los colores, que ya lo vamos a ver en la clase de postproducción de color, pero los colores de la luz, ¿no? Que tienen otro tipo de relación entre sí, otro tipo o sea, se comportan diferentes a los colores de los pigmentos, ¿no? O sea, nosotros venimos acostumbrados a los colores de los pigmentos y de que sabemos que tal color con tal otro color producen tal color, y en los colores luz se comportan diferente. No, las mezclas no derivan, de las mezclas no derivan los mismos colores. Entonces, bueno, ya lo veremos en más profundidad la clase que viene. Pero lo que decía Newton es que la luz blanca estaba formada por una banda de colores, rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta, y que podían separarse por medio de un prisma. Y en este círculo cromático que genera, ubica a todos los colores y girando la ruleta, los colores se juntan y forman blanco. Es una manera como de comprobar eso. Y acá tenemos el círculo cromático, ¿no? Del lado izquierdo. Bueno, acá vemos cómo entra el halo de luz, pasa por el prisma y se divide en los 7 colores. Y de fondo acá tenemos el círculo cromático con las palanquitas para demostrar que su invento es correcto. Bueno, después esto es como un pantallazo muy rápido por algunos de los teóricos del color a lo largo de la historia, como para que tengan una idea. Obviamente hay muchísimos más, pero bueno, como para que vean un pantallazo y entiendan un poquitito de qué estamos hablando. Es un recorte, obviamente. También muchos de los libros que van a ver escritos acá están subidos al Drive de los teóricos que seleccionamos. Entonces, bueno, los tienen disponibles si les interesa para seguir investigando. Como tenemos tiempo acotado, vamos a hablar como específicamente de ciertas cosas de estos teóricos, pero bueno, Goethe era un poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán, y escribió el libro Teoría de los colores en 1810. Fue precursor de la psicología del color. Goethe es como uno de los primeros que empieza a hablar del color como algo subjetivo, como algo que genera en la percepción del ser humano sentimientos, cuestiones que no se venían hablando hasta ahora relacionadas con los colores, no como teoría pura y dura de esta mezcla genera esto, sino este color me produce esto o le produce esto al espectador. Goethe separó a los colores en 3 pares y los separó con adjetivos, los de luz, los luminosos, y los de tinieblas. Por primera vez en esta distinción empieza a hablar de términos de complementariedad, ¿no? Los colores que son complementarios son los colores opuestos y los colores armónicos son los vecinos, ¿no? Entonces ordena a los colores en 2 triángulos, que ahora lo vamos a ver, y como podemos ver, vamos a ver el verde, lo mismo, el complementario verde es el rojo y armoniza con sus 2 vecinos, el amarillo y el azul. El púrpura armoniza con el rojo y el azul. Bueno, vamos a hablar de sistemas de color tridimensionales. Acá también hice un recorte de teóricos. Vamos a ver a Munsell, también existe Ostwald. Pero bueno, nada, como les decía, si les interesa, hay material disponible para que sigan investigando. Cada uno de estos teóricos propone cosas diferentes pero similares entre sí. Una vez que se entiende la lógica de cómo se organiza y cómo se ordenan estos sistemas, después es simple entender el resto de los sistemas, ¿no? Por eso vamos a ver uno y después pueden investigar del resto. Bueno, Albert Henry Munsell fue pintor y profesor de arte. Van a ver que Munsell
tiene como una manera como muy didáctica de explicar su teoría del arte. Ahora ya lo vamos a ver con unos dibujitos, muy gráfico todo. Y es muy interesante lo que propone porque es muy simple de entenderlo. Por eso también lo elegimos para esta clase. Escribió varios libros, hay algunos subidos en el campus, son medio inconcebibles porque hasta donde tengo entendido no se reeditaron, o sea, son bastante difíciles de encontrar. Sí hay muchos libros de gente analizando a Munsell, pero los libros en sí son bastante antiguos, hay algunos digitalizados. Eh, si los buscan, es posible que los encuentren en algunas bibliotecas nacionales de algunos países, pero bueno, nada, nosotros tenemos algunos digitalizados en el Drive, por si les interesa seguir investigando sobre el tema. Bueno, acá tenemos una foto de Munsell, estos son algunos de los cuadros que él pintaba. Y en esta foto está sosteniendo la esfera de color, el atlas de color que creó Munsell, ¿no? Cuando hablamos de tridimensionales van a ver que estamos hablando de esto. De todas maneras, fue evolucionando después, van a ver que no es una esfera uniforme, pero bueno, ahora les paso a contar un poquito sobre el tema. Munsell, cuando hablaba del color, no le interesaba como la definición científica del color, sino que decía que las percepciones de esos colores podían cuantificarse objetivamente y ordenarse en un sistema, ¿no? Entonces vamos a hablar del Munsell Color System. Él habla como de 3 características del color, son las más importantes, que son el matiz. Cuando hablamos de matiz, tono, color, tinte, estamos hablando de a lo que comúnmente llamamos color, ¿no? El rojo, verde, amarillo, estos diferentes matices se pueden llamar de esa manera, matiz, tono, color, tinte. Cada vez que hablemos de algo, hue en inglés, cada vez que hablamos de algo, de alguna de estas palabras, estamos hablando de lo mismo. Después tenemos el valor o luminosidad, que puede ser claridad o oscuridad, es la claridad o oscuridad de un tono o matiz. Es el valor que se obtiene mezclando cada color con blanco con negro. La escala varía de 0, que es negro puro, a 10, que es blanco puro. Es un término que se utiliza para escribir cuán claro o cuán oscuro es un color, dependiendo de la cantidad de luz percibida, ¿no? Y luego de intensidad y saturación, que ya lo vamos a ver en específico, cuando hablamos de intensidad estamos hablando de saturación, o croma, que croma es de un tinte o matiz en específico, que ahora lo vamos a ver más adelante. Es el grado de partida de un color a partir del color neutro del mismo valor. O sea, nosotros tenemos un rojo desaturado con mucha cantidad de gris, vamos a tener un rojo muy débil, muy desaturado, con poca intensidad, y un rojo en su máximo valor de croma saturado, ¿no? Con mucha intensidad. Se le iría fuerte. Cuanto más cantidad de gris tenga este rojo, más cercano como al valor, digamos, más desaturado va a ser. Cuanto menos intensidad tenga, más puro esté este color, más saturación va a tener. Bueno, acá vemos la esfera de color de Munsell, que ahora vamos a ver que en realidad no es uniforme, sino que los colores, como yo les decía más arriba, tienen diferentes grados de croma. ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden llegar a diferentes variedades de saturación, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el rojo, que llega a una cantidad de 10 pasos de croma, ¿no? Como pueden ver acá. Y, por ejemplo, el verde azulado, que llega a 5. En su máxima saturación llega a 5 pasos de croma. En cambio, el rojo llega a saturarse mucho más, un color como mucho más intenso, mucho más fuerte. Acá podemos ver, tenemos de manera vertical de 0 a 10 la escala de grises, 0 siendo negro, 10 siendo blanco, la circunferencia serían los diferentes matices. De manera vertical tenemos los valores, la circunferencia son los matices, tenemos violeta, rojo, amarillo, etcétera, etcétera.
Y de manera horizontal tenemos un matiz en específico con todos sus pasos de croma, ¿no? Desde el 0 hasta el 2 en este caso, dependiendo del sistema de color del que estemos hablando. Del centro, que es lo menos saturado, hacia los extremos, que es lo más saturado. Bueno, acá tenemos lo mismo, vemos el valor, que es de negro a blanco, pasando por los grises, hue y valor, que sería matiz y valor. Tenemos de forma vertical los valores, de forma horizontal la circunferencia de la hue o los matices, y el croma, que lo tenemos de manera horizontal, de hacia el centro el valor más pequeños de croma, menos saturados, y hacia los extremos los valores más altos de croma, más saturados, ¿no? Bueno, acá tenemos las páginas del Munsell Book of Color, donde generó todas estas variantes, todos estos cuadraditos, que si nosotros los ponemos, o sea, el libro como que lo ponemos parado y lo abrimos, se genera este atlas, ¿no? Que sería algo así. Bueno, como algunos detalles, partían de 5 en 5, del amarillo 5 hasta el amarillo verdoso, del amarillo verdoso 5 hasta el verde, del verde 5 hasta 5 variantes, ¿no? 5 hasta el verde azulado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá más o menos esto ya lo hablamos, el valor, la hue y el croma hacia afuera. Bueno, acá vemos 5, las diferentes variables. Bueno, estos eran como dibujos que hacía Munsell como para explicar su teoría. Como pudimos ver, la esfera, el dibujo este de la izquierda sería la esfera, que en realidad no es una esfera uniforme. Como podemos ver, tiene variantes. Por ejemplo, acá, como podemos ver, se sobresale en el rojo, mucho más que en el azul, ¿no? Por esto que les comentaba de croma, se sobresale hacia los extremos de afuera. Como podemos ver, acá tenemos el blanco arriba, el negro abajo, la escala de croma hacia afuera, hacia los extremos, y alrededor los diferentes, en la circunferencia, los diferentes colores: rojo, púrpura, azul, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos lo mismo visto desde arriba. Y como pueden ver, va variando de 5 en 5. 5 siendo amarillo, 5 luego tenemos amarillo verdoso, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos lo mismo, la circunferencia con los diferentes matices del lado derecho y del lado izquierdo, como para que lo veamos más claramente. Esto lo habíamos visto más arriba dibujado digitalmente. Este es el dibujo, digamos, original de Munsell. Bueno, esta es una imagen muy conocida que se llama el árbol de Color Tree de Munsell, donde él como gráficamente nos muestra esto mismo que vemos en el atlas de color, pero bueno, de una manera súper didáctica. Recordemos que él era pintor, o sea, el original es el de la izquierda, el otro pintado es algo que conseguí yo en internet para que lo veamos con color, pero el original no, era blanco y negro. Y bueno, como podemos ver, en la tierra, en la parte de abajo del árbol, en las raíces tenemos los negros, en la parte de arriba del sol tenemos los blancos. Del 1 al 9 pasamos por las diferentes escalas de grises. Y cada rama representa a un color, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, el rojo tiene muchas más hojitas, que cada hojita representa como un grado de saturación de croma, ¿no? Entonces, como podemos ver, el rojo tiene muchas más hojas y una rama como mucho más larga que, por ejemplo, el azul. Entonces, de esa manera, es como una manera quizás didáctica o más gráfica de mostrar ciertas cuestiones como de teoría, como una manera muy de profesor, ¿no? Como para que sus alumnos pudieran comprenderlo de la manera más simple. Como podemos ver, acá está la ramita del rojo, vemos que llega hasta 10, y acá tenemos la rama del azul que llega hasta 6. Bueno, después otro sistema de orden de color es el CIE 1931, que este seguramente lo vieron en las cámaras, es muy utilizado, y es un espacio de color
determinado por cierto tipo de coordenadas, ¿no? Está basado en la cantidad de colores que el ojo humano es capaz de percibir y es el espacio de color más exacto. Nosotros podemos encontrar un color sin error en la posición. Lo utilizan como referencia para otros espacios. Con él se definieron con precisión los 3 colores primarios de la síntesis aditiva, como dijimos de los colores luz, que ya lo vimos arriba, después lo vamos a ver en profundidad en la clase de postproducción, y de esta síntesis aditiva pueden crearse todos los demás colores. Acá lo vemos, esta sería la representación bidimensional que probablemente lo vieron en las cámaras. El dibujo de la izquierda tenemos verde, rojo y azul. Y hacia el centro vemos que se van mezclando los colores y se va generando el resto. Y del lado derecho vemos lo mismo, pero es un corte donde se ve en 3D. Vemos que arriba están los blancos, abajo están los negros. Acá está dibujada la herradura, que es donde estaría esta representación bidimensional. Y bueno, tenemos también el Natural Color System. Ya igual vamos a ver la clase que viene, que acá adentro es donde se dibujan los gamuts. Lo veremos en profundidad la clase que viene, pero para que lo tengan en cuenta es algo que se utiliza mucho en los sistemas digitales que nosotros utilizamos ahora. Mismo si ustedes tienen que calibrar un monitor van a ver qué les va a parecer este sistema de color, de este espacio de color. Luego tenemos el Natural Color System, que sus siglas son NCS, y es un lenguaje de comunicación del color que se basa en cómo el ojo humano lo percibe. Lo que tiene de bueno este sistema es que es muy simple como nomenclara los colores y a partir de leer esta nomenclatura saber dónde ubicarlos. A partir de este sistema de color nosotros podemos decir, bueno, el rojo de mi marca es, por ejemplo, el rojo Ferrari NCS 1977 Y95R, que ahora vamos a ver cómo ubicarlo. Es un color en específico. Digo, no hay manera de que nos confundamos y que haya un error en la nomenclatura y en luego la reproducción de ese color en particular. Y es una herramienta que se utiliza mucho para la industria gráfica, la industria publicitaria, etc. Es algo como, bueno, nos sirve para poder también comunicar de una manera muy precisa exactamente qué color se busca, qué color se necesita, ¿no? Cuando nosotros hicimos, por ejemplo, ustedes hacen las paletas de colores en los trabajos prácticos y ponen rojo. Y no, bueno, pero hay un montón de rojos, o sea, siempre hay que tratar de ser lo más precisos posibles con el color porque es un abanico enorme de variantes. Y una de las ventajas de este sistema es que podemos combinar rápidamente los colores pudiendo hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Por matiz, colores con el mismo matiz combinarán bien. Por negrura o cromaticidad, colores con la misma negrura, o sea, la misma cantidad el mismo valor, digamos, de negro o misma cromaticidad, digamos, mismo valor de croma, se verán muy bien juntos. O por blancura, colores con el mismo valor de blanco, digamos, o la misma blancura, generarán gamas de colores uniformes. Acá vemos el Natural Color System. Bueno, sería el atlas de color del Natural Color System. Como podemos ver, arriba están los blancos, que serían whites, la W. Abajo están los negros, que se representan por la S, supongo que porque la B larga está destinada al azul, que sería blue. Entonces lo representan con la S. Y hacia afuera el croma, ¿no? Entonces vemos que van desde los colores más desaturados hacia los más saturados, con mayor cantidad de croma, y va desde el negro hacia el blanco. Acá tenemos un ejemplo de cómo se nomencla con el Natural Color System. Tenemos la referencia de la S, que es el negro, que estamos hablando de negrura. El primer número que aparece al lado, si nosotros tenemos la S, nos está hablando de cantidad de negrura, ¿no? Entonces tenemos un color con 10% de negrura. Y el siguiente dato que nos aparece es la intensidad, la cromaticidad, ¿no?
tenemos un color con 70% de cromaticidad, un color bien saturado. Luego nos dice qué color es. Estamos hablando de yellow, que acá como vemos en el círculo cromático que vemos acá, es el amarillo. Y como va para el lado de las agujas del reloj, cuando nos habla de 10, nos está hablando de cuánta rojez tiene este amarillo. ¿Por qué? Porque estamos hablando, nosotros tenemos posicionado la Y y la R, ¿no? Entonces estamos hablando de amarillo con un poco de rojez. Puede ser que esto esté clavado en amarillo y sea un color sin mezclarse, digamos. No vamos a tener el otro tinte del lado derecho, pero como en este caso es un amarillo con un poco de rojez, tenemos la R hacia el final de la nomenclatura. Entonces tenemos un amarillo con 10% de rojez, que sería este color que lo vemos acá también. Y tendría un 90% de amarilleza, que es casi un amarillo puro, con un poco de rojo, o sea, medio un naranjita. Eso nos sirve como para encontrar exactamente qué color es del que estamos hablando, ¿no? Pues yo te digo, un amarillo puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. O sea, hay muchísimas opciones. Acá vemos el Natural Color System en 3D, visto desde arriba, visto con cortes transversales.